Hola, hola y bienvenidos nuevamente. Estamos compartiendo, ¿verdad? El libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y quiero, en el nombre del Señor, saludar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y bueno, que sigamos adelante, porque la vida cristiana tiene un comienzo en Cristo, tiene también su final en Cristo, pero hasta que ese final no llegue, estamos en una peregrinación en esta tierra. Y hay una nueva naturaleza en nuestra vida. Amén. Quiero recordarles el párrafo que habla de salvo por gracia, salvos por gracia, gratuitamente. Pero acuérdense que ayer hemos señalado mucho, que aunque es gratuita para mí y para ti, costó el más alto precio que se puede pagar por una vida humana. El mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne, aleluya, en cuerpo de hombre clavado en la cruz. Y aquella sangre que nada tiene que ver con ningún ADN de esta tierra. Aleluya, el ADN de Dios, lo único que pudo satisfacer, aleluya, la ira de Dios sobre los pecadores, sobre los que estábamos condenados, era esa ofrenda perfecta. Ustedes se acuerdan en el Evangelio de Juan, Juan registra a Juan el Bautista. Hay dos Juan, el Juan el que escribe el Evangelio, uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles de Jesús, y el Juan el Bautista, que fue el antecesor de Jesús, el que tenía la encomienda de preparar el camino, una voz que clama en el desierto. Genéticamente, por parte de María, eran primos, por parte de María. Pero nada tenía que ver la sangre de Jesús con ninguna sangre humana, porque acuérdense que fue concebido sin voluntad humana, ni voluntad de varón, dice la Escritura. Y ese Juan, cuando Jesús viene a él para que sea bautizado ahí en las aguas del río Jordán, lo señala: este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubría era nada más. No era solamente cubrir como sucedía con los corderos aquellos especiales, ¿verdad? Que eran examinados sin ninguna torcedura, sin ninguna magulladez, sin ninguna imperfección. El Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el alto precio que se pagó por mí y por usted también. Y por todos aquellos que han de creer hasta la venida de Jesús. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, cuánta bendición hay, aleluya, si logro entender esto, que Él me resucitó. Aleluya. Así como dio su vida y me salvó en la cruz del Calvario, el cuerpo resurrecto de Cristo que me llevó, aleluya, dentro de sí, dice que también Él me resucitó a una nueva vida juntamente con Él. Siempre va a estar esto, con Él, por Él, para Él, en Cristo. No hay otro nombre, no se deje confundir. No es María, ni es San Pablo, ni es San Pedro, ni son ninguno de los santos hombres de Dios que vivieron y que son ejemplos nuestros. No. El único que pudo pagar el precio alto
de nuestra salvación y nuestra redención es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo. Todo es en Cristo. Por eso el verso en 8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Usted sabe que la fe es de Dios. La fe viene de Dios. Es el don, un regalo de Dios. Aleluya. Porque todos podemos creer. Unos creen en esto, otros creen en aquello, otros creen en otro. Pero no todos tienen ese depósito de fe para creer lo que sucedió en el Monte Calvario. Aleluya. Para creer a la verdad de la palabra de Dios. Y ese es un don de Dios. Un don de Dios. La fe es un don de Dios. Aleluya. Por eso está a disposición de cada uno de nosotros. El que quiere creer se agarra de ese don de Dios y ahí empieza a crecer. Porque no solamente recibimos la fe salvadora, sino la fe que después va creciendo en la medida que nosotros vamos madurando en el entorno de la palabra. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. En la ley había que hacer. Si haces esto, es esto. Si haces aquello. ¿Y quién podía cumplir toda la ley? ¿Quién podía hacer todo lo que la ley exigía? Ninguno. Ya eso está bien clarito, ninguno. Y no es por obras. Miren, algo debemos de demostrar que está la fe en Cristo Jesús en nosotros. Como no es por obra, pero la nueva naturaleza de Dios nos hace obrar las cosas de Dios, pero no para salvación, no para salvación. Obramos en el buen camino de Dios para demostrarle al mundo que hay un cambio de vida. Antes hacíamos las obras de las tinieblas, ahora hacemos las obras de la luz. Antes no teníamos misericordia, ahora Dios derrama de su misericordia y empezamos por misericordia, que viene de Dios, a hacer la obra de Dios. Para que nadie se gloríe es por fe, no por obras. Las obras, dice Santiago, claro, Santiago tiene que llamar a algunos ahí la atención en su libro cuando dice, ¿tú tienes fe? Bueno, muéstrame las obras. Porque hay muchos que hablan de fe, pero no hacen nada, no obran. Y no es para salvación, sino es por el resultado de la fe que hemos recibido en Dios, del nuevo cambio de vida. Entonces, cuando empezamos a ejercitar la fe mueve, aleluya, para que nosotros empezamos a hacer las obras que dice, verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales obras preparó de antemano Dios para que nosotros anduviésemos en ellas. Por ejemplo, en estos días hemos participado juntamente con los hermanos en Nicaragua que van a participar en una hermosa obra de Dios porque van a ir a un lugar donde la naturaleza, los vientos aquellos huracanados, destruyeron casas de hermanos y de gente común también. Y los hermanos dispusieron a hacer algo por ello. Cuando yo me enteré, dije, tenemos que participar. ¿Y cómo participamos? Bueno, ya que no podemos ir, hicimos posible que se levantara, que todos dieran una buena ofrenda y esa ofrenda logró cierta cantidad de dinero para cubrir la compra de 100 láminas de techos de láminas de metal. Y aparte, ayudar a un pastor, el pastor Octavio, que va a ir también a ser parte de esa misión, y a un hermano de la congregación ahí en Terrabona. Nosotros, el corazón, la fe que actuó en nosotros, hizo que nos pusiéramos a trabajar. ¿Y qué hicimos? Hicimos lo que debíamos de hacer, conseguir los recursos para que nuestros hermanos allá en Nicaragua puedan ir a ese lugar del Atlántico Norte a ayudar, no solamente a los creyentes, porque la mejor obra es cuando hacemos por el que no conoce a Dios y dice, ¿cómo esta gente que no me conoce a mí viene a hacer algo por mí?
es por la gracia de Dios, no por nosotros. Es la gracia de Dios que actúa en nosotros para que esa obra que ya Dios tenía puesta en su mente, Dios tenía puesta en su mente que a partir del 7 de marzo ese grupo de hermanos de Nicaragua fueran a aquella región. ¿Para qué? Para mostrar que el Cristo que hemos recibido, que vive, hace que nosotros obremos en su obra. Usted sabe que San Pablo dice que somos colaboradores de Dios en el reino de los cielos. Así que, amados, qué bueno que podamos entender esto. Aleluya. Salvo por gracia, no por obra. Ahora, la gracia que produce la fe, ¿verdad? Aleluya, hace que actuemos en el nombre de Jesús e imitemos a Cristo. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.